Bienvenido a una lección sobre operadores diferenciales. La diferenciación se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, dado que y es igual a f de x, la derivada se expresa comúnmente como dy de x y primo de f de x, 510 o f primo de x. También hay otras formas en las que podemos expresar la diferenciación con la letra mayúscula de, por ejemplo, se puede expresar dy de x como dy mayúscula. Ten en cuenta que dy mayúscula no significa d mayúscula multiplicada por y, sino que indica la primera derivada de y. El símbolo d mayúscula se denomina operador diferencial, dice que transforma una función en función derivada. Por ejemplo, d mayúscula seno x igual a coseno x de mayúscula de x elevado al quinto menos 4x al cubo es igual a 5x elevado al cuarto menos 12x al cuadrado. También podemos expresar derivadas de orden superior utilizando el operador diferencial capital D. Por ejemplo, podemos expresar la segunda derivada de y con respecto a x como d mayúscula de dy mayúscula o, más comúnmente, como capital d al cuadrado y, nuevamente, ten en cuenta que d mayúscula al cuadrado, y no indica d mayúscula multiplicada por y, sino que indica la segunda derivada de y. En general, puede expresar la enésima derivada de, y con respecto a x como d mayúscula con respecto a la enésima, y debido a las dos propiedades derivadas siguientes, que son la derivada de la suma de f de g, es igual a la derivada de f más la derivada de g, así como la derivada de una constante c veces f es igual a c veces la derivada de f, podemos decir que d mayúscula es lineal. Operador diferencial. También podemos expresar ecuaciones diferenciales utilizando la notación de mayúscula o la forma de un operador. Por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial y doble primo más 6y primo menos 16 y es igual a 0 usando la denotación, podemos expresar esto como d mayúscula al cuadrado más 6 mayúsculas d, y menos 16 y es igual a 0 nuevamente. Es muy importante recordar que la d al cuadrado, y la d y mayúscula no representan productos, sino que representan operadores derivados que se aplican al análisis de y. La denotación parece que podemos factorizar porque parece que tenemos un factor común de y, pero no lo tenemos de nuevo. Aquí no tenemos productos con d mayúscula, son operadores diferenciales. Sin embargo, podemos escribir esto en la forma como si pareciera que estamos factorizando, y podemos escribir la ecuación diferencial de al cuadrado, y más 6 mayúsculas de y menos 16 y es igual a 0 como d mayúscula al cuadrado más 6 d mayúscula menos 16 aplicado a y es igual a 0, nuevamente, esto no es un producto, aquí tenemos operadores que se aplican a y. La razón por la que podemos escribir la ecuación diferencial de esta forma se debe a las siguientes propiedades de la función: la suma de f y g de x es igual a f de x más g de x, f de x es igual a f al cuadrado de x, y una constante c veces f de x es igual a c veces f de x. De nuevo, la parte importante a recordar aquí es que no tenemos un producto en el que tenemos operadores que se aplican a y mayúscula. D al cuadrado más 6 de menos 16 es un operador lineal, por lo que también podemos denominarlo diferencial lineal. Operador de la ecuación diferencial y, a menudo, escribimos esto como r es igual a d mayúscula al cuadrado más 6 de mayúscula menos 16. Tenga en cuenta que esto solo es cierto para lineales. Ecuaciones diferenciales. La expresión polinómica de mayúscula al cuadrado más 6 de mayúscula menos 16 también puede denominarse polinomio característico de la ecuación diferencial. Sin embargo, cuando nos referimos al polinomio característico, normalmente utilizamos la variable r, no la de mayúscula. Antes de continuar, veamos dos ejemplos. Se nos pide que encontremos el operador diferencial lineal de cada ecuación diferencial lineal dada. Para la primera ecuación diferencial, tenemos 5x dobles primos menos 1 medio x igual a 0, por lo que usando la notación de mayúscula podemos escribir esto como 5 de mayúscula al cuadrado x menos 1 medio x es igual a 0 y, de nuevo, en un par, establece si podemos descontar un factor común de x, pero no podemos, pero aún así podemos apostar como si pareciera que tenemos. Con un factor común de x, podemos escribir la ecuación diferencial como 5 de al cuadrado menos 1 medio aplicado a x es igual a 0. Esto indica que un operador diferencial lineal es L es igual a 5 de mayúsculas al cuadrado menos 1 medio. Y para nuestro segundo ejemplo podemos escribir la ecuación diferencial dada usando la denotación de capital como d mayúscula a la quinta, y menos 3 de mayúscula a la tercera y más d y mayúscula más 2 y es igual a 0. De nuevo, parece que podemos descomponer un factor común de y, cosa que no podemos, pero aún así podemos escribir esto como si pareciera que somos descontando la y. Podemos escribir esto en forma de d mayúscula elevado a la quinta menos 3 de mayúscula al cubo más d mayúscula más 2 aplicados a y es igual a 0.
lo que indica que un operador diferencial lineal es L igual a D mayúscula elevado a la quinta menos 3 D mayúsculas al cubo más D mayúscula más 2i. Espero que esto te haya resultado útil.